y el peritoneo como definición va a ser tejido mesenquimal con dos estructuras importantes, que va a ser el peritoneo que se adosa a la pared, peritoneo parietal, y el que se adosa a la víscera, peritoneo visceral. No es un tipo diferente uno del otro, es el mismo. Y para comprensión de eso mismo, es que uno tiene que analizar los órganos que están por dentro de él, por fuera de él, los que están cubiertos de él y los que no. Y por esa razón tenemos órganos que son peritonizados, extraperitoneales, intraperitoneales. Si nosotros imaginamos un globo lleno de aire, aquí está el globo, y yo le digo que yo tengo una estructura aquí afuera, y yo la quiero meter, hay dos formas de meterla. Uno, perfora el globo, pero yo te digo, no lo vas a perforar. Trata de meterlo sin necesidad de perforar, de tal manera que ¿quiénes de ustedes han realizado una exploración a una hernia? Ninguno. ¿Qué hacemos nosotros? Esta es la bolsa escrotal, o la bolita del hombre, ¿verdad? Nosotros colocamos el dedo aquí y lo metemos, o sea, nos llevamos la piel. Usamos una imaginación de la piel, porque no le podemos romper la piel para meter el dedo hasta allá, hacemos una imaginación. Si lo vemos en secuencia, ¿verdad? Y yo ejerzo una presión desde acá, y la quiero introducir, entonces ocurre lo siguiente. Si vamos a una secuencia de una estructura que está por fuera, en este caso esto está extraperitoneal, este es el peritoneo, y no le he dado nombre, solo es peritoneo. ¿Qué pasó? Doctor, ya hablé con el equipo. Está la doctora Mariana, está esperando a la doctora Jaime y está esperando un Zoom. Sí. Me avisa. Yo le aviso, le voy a dar el quirófano. ¿Hablo con el doctor Felipe? Sí, ya Luis tiene la indicación, le van a poner el ojo. Pero lo va a hacer él. Tiene allá, con su equipo allá en hospitalización. Se va a hacer todo. Esto es peritoneo. Hasta ahora no es parietal, no es visceral, solo es peritoneo. Como definición, tejido mesenquimal. Entonces resulta que esta estructura que está por fuera, que es extraperitoneal, que está por fuera, yo la quiero pasar acá adentro, pero sin perforar. Entonces, ¿qué hago? Ejerzo una presión y voy causando una especie de invaginación. ¿Okay? Voy causando una especie de invaginación cada vez más y la quiero llevar aquí, cada vez más. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Si yo quisiera meter esto así con esa presión, va a terminar esta forma. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Y ahora tengo acá esta estructura. Y esa estructura quedó cubierta en su superficie externa por peritoneo, y entonces este es peritoneo que cubre la. Si yo quiero que yo esto ahora lo llamo colon, y si recordamos que las vísceras abdominales se forman extra fuera y luego en un punto de semana gestacional tienen que entrar a cavidad para ser cubiertos por pared. Entonces este es colon que está fuera de todas las vísceras y ahora entra el colon y está ahora cubierto de peritoneo, y a eso le llamamos peritoneo visceral. Y este órgano que tiene peritoneo visceral, entonces, es un órgano que se encuentra peritonizado. ¿Okay? Y nos queda su repliegue, nos queda esta estructura, que es dos hojas, una anterior y otra posterior, o una superior y otra inferior, de peritoneo, ¿verdad? Que une la pared a un órgano. A eso le llamamos víscera. O repliegue peritoneal que une un órgano a la pared y que, por supuesto, recuerdan que le dije que aquí está el colon y los vasos llegan por el borde mesentérico. Y ese mesenterio no es más que, por eso se llama mesenterio meso o repliegue peritoneal. En su interior, o sea, aquí entre esas dos hojas, vamos a tener nosotros esos elementos vasculares que lo van a nutrir. Por lo tanto, dentro de la definición, repliegue peritoneal que une órgano con la pared y tiene elementos vasculares, de manera que si yo lo corto, tengo que anudar de un lado y del otro para que no sangre. Voy a cortar aquí, anudo aquí, anudo aquí. En cirugía le llamamos ligar. Ligo antes, ligo después y corto en el medio, porque si no sangra. ¿Okay? Y eso se me comporta entonces como un meso.
Pero resulta, ¿verdad? Que ahorita van a ver cómo sucede eso, que tengo otro órgano aquí. Y ese otro órgano también está cubierto de peritoneo visceral, y entre el órgano y el órgano se unieron también, que ahorita veremos cómo se va. A este repliegue peritoneal que une un órgano con otro órgano y que también tiene elementos vasculares que van entre uno al otro, que comparten irrigación, entonces lo llamamos epiplón. Y existen dos tipos de epiplón: el epiplón mayor y el epiplón menor. ¿Okay? Y ahorita veremos las partes de este, porque tiene tres partes, con tres partes. Y cada parte tiene una importancia quirúrgica fundamental. Lo que une, supongamos que tengo ahora dos órganos aquí, ¿okay?, que están peritonizados y se unen entre ellos, y a su vez se unen a la pared, pero no le veo elementos vasculares por ningún lado. Entonces esa es la definición de ligamento: estructura peritoneal o repliegue peritoneal que une un órgano a la pared o un órgano con otro órgano. Entonces quiere decir que es la sumatoria de esta definición, que yo siempre lo vamos a simplificar como el meso: repliegue peritoneal que une un órgano con la pared y tiene elementos vasculares. ¿Okay? El epiplón une un órgano con otro órgano y contiene elementos vasculares, mientras que un ligamento es la sumatoria de eso, pero que carece de elementos vasculares. No hay. ¿Okay? Ese es cuando nosotros estamos operando, que lo podemos cortar y no va a sangrar. Es tejido vivo, se nutre por capilaridad. O sea, que puede haber una mancha de sangre cuando yo corte, pero no suelta un chorro de sangre porque no hay un vaso en su interior. ¿Okay? Okay. Hasta ahora va comprendiendo eso. Okay. En el caso de los órganos que están cubiertos de peritoneo, lo llamamos peritonizado. Y los extraperitoneales son estos que están por fuera y pueden estar, si esto es posterior, ¿okay?, vamos a pensar que esto es posterior. Recuerden que la arteria principal, que es la arteria aorta, va por la parte posterior, y esto es el borde libre, aquí está la cicatriz umbilical, ¿okay?, esto es anterior. Entonces puede ser que estén por detrás o que estén por debajo. Esta es la parte baja y esta es la parte cefálica. Así se organiza la estructura. Entonces, dentro de los órganos extraperitoneales, o que están por fuera de esta bolsa peritoneal, tenemos los que están por detrás, o retroperitoneales, y los que están por debajo, o subperitoneales. ¿Okay? Dentro de los que están por detrás tenemos todos los elementos vasculares: gran aorta y sus bifurcaciones, vena cava. Todas las estructuras vasculares importantes están por detrás. Además de eso tenemos riñones, páncreas. Y el páncreas es muy importante que ustedes analicen que está por de fuera, ¿okay?, que está retroperitoneal. Porque cuando hablen de pancreatitis aguda y sus complicaciones, el estadio más complicado de ellos, que es la pancreatitis necrohemorrágica, da unos signos característicos, que son manifestaciones hemorrágicas a nivel de la pared abdominal, signo de Cullen y signo de Grey Thornton. ¿Qué sucede? Si yo tengo sangre que se derrama aquí, la sangre se puede ir por los parietales, por los laterales, que si se derrama la sangre aquí y se manchan los flancos. Y ahorita van a entender por qué se puede aparecer también una zona de equimosis a nivel periumbilical, porque allí llega un ligamento muy importante que era un esbozo embrionario que llevaba la sangre del cordón umbilical hacia el hígado. Y la sangre del cordón umbilical, si yo corto un cordón umbilical y lo miro así, ¿verdad? El cordón es así, y yo agarro un cuchillo y lo corto así, y se lo muestro así, lo ven así. ¿Y qué contiene esa estructura? Dos venas y una arteria. O será dos arterias y una vena. Dos arterias y una vena. Porque parece una carga. Y las arterias son de pared gruesa, firme, parece un ojito, ¿ok?
Si ustedes leyeron la parte de irrigación, se dieron cuenta que a nivel de las ilíacas primitivas hay dos vasitos que no son ahorita importantes para el adulto o el ser ya grande, y es las venas, las arterias umbilicales. Esas arterias umbilicales son estas, son ilíacas, llegaban ahí, a las ilíacas. ¿Okay? Y esta gran vena al hígado. Y como llega al hígado, ¿verdad? Y el hígado es así. Y entonces resulta que esta estructura llegaba aquí, se convirtió, cuando se oblitera, en un ligamento. Y ese ligamento, que divide el hígado en dos lóbulos, porque daba sangre para allá y para acá, ¿verdad? El hígado, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, es una forma de segmentación hepática, la más primitiva, la más básica. Y este que sale y que se va por toda la pared abdominal hasta llegar a la cicatriz umbilical es un ligamento redondo. Ligamento falciforme es el mismo, como lo es lo mismo aorta torácica y luego abdominal, solo de un punto a otro, cuando supera el diafragma, lo llamamos abdominal, pero es el mismo paso. Es el mismo ligamento, solo que esto está dentro del parénquima hepático. Cuando deja el parénquima hepático obliterado, se vuelve duro porque es vascular, tiene mucha elastina, pero se convierte en ligamento redondo. Y es un ligamento porque dentro ya no hay vasos sanguíneos, no hay nada allí. Hubo, recuerden esto, vamos para allá, para que vean una cosa. En el caso del hombre y la mujer, ¿verdad? El hombre no desarrolla nunca una enfermedad pélvica que se llama EPI, o enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Quién tiene una idea de por qué? Eso nomás se ve en la mujer. ¿Por qué? Habla duro. La mujer presenta las trompas uterinas intravenosas. Entonces, ¿qué pasa? Las trompas uterinas son peritonizadas. Peritonizadas. Entonces, Cubiertas de a peritoneo. la diferencia es una relación que hay entre el peritoneo, mediante las restricciones vaginales que se dan a la reacción, estas ascienden a través del cervix uterino, generan una respuesta inflamatoria, la cual asciende hacia las trompas y después La respuesta más simple es porque la bolsa peritoneal es hermética y cerrada totalmente en el hombre, pero es agujerada, tiene comunicación con la atmósfera, ¿verdad? Por medio de las trompas uterinas para permitir la fertilización de ese óvulo y por supuesto un embarazo. ¿Por qué? Porque el único órgano, todos se forman aquí, pero el único órgano que está y que se forma dentro, ahora imagínenlo aquí, aquí está el órgano, ese órgano se formó allí, es intraperitoneal, no está cubierto de peritoneo, no es peritonizado, es intraperitoneal. Todos los otros ya vimos que son los peritonizados, cubiertos. Extraperitoneal es los grandes vasos, riñón, páncreas, duodeno en algunas porciones. Pero el único son las gónadas, que cuando nosotros somos un feto, somos, como diríamos ahorita con esa modalidad nueva, no saben qué carajo son. Pero cuando la hormona hace efecto, ¿verdad? Y se diferencia hacia hombre, testosterona predominante, o mujer, ¿verdad? Los estrógenos en la mujer. Entonces resulta que se convierte en un ser mujer o un ser hombre. Esa gónada intraperitoneal, si se queda en esa cavidad pélvica, es mujer o ovario. Entonces es el único órgano intraperitoneal. No puede estar cubierto de peritoneo, porque el peritoneo es una membrana. Imagínense ustedes una bolsa. Si el óvulo se forma aquí y se libera, ¿cómo sale si está aquí? Se forma un óvulo. ¿Cómo sale ahora de esta cubierta? No saldría nunca. Y por supuesto no va a darse la fecundación. ¿Okay? Ahora, si yo quiero que esta señor gónada sea un varón, yo tengo que sacarla las bolsas escrotales. La función de la bolsa escrotal para las gónadas, que son órganos tan sensibles a la temperatura, es mantener una temperatura adecuada. Si hay mucho frío, las bolsas escrotales se recogen. Y entonces, ¿qué hacen? Pegan una bolsa escrotal aquí, pegan los testículos hacia la temperatura central, 37.5 grados centígrados.
lo mantiene bien. Si hay mucho calor, se elongan, se distiende, se ponen muy largas y alejando la gónada del centro de calor. Cuando usted tiene fiebre, la gónada está abajo, a menos que tenga calor frío, que es lo que precede la fiebre. ¿Okay? Entonces mantiene este testículo alejado de más calor porque tengo demasiado calor. ¿Okay? Entonces resulta que yo quiero sacar esto acá. No lo puedo perforar, tengo que hacer esto inverso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Vamos a volver aquí para que no se vaya a cortar. Sucede lo siguiente. Hay una imaginación y esta es la que nos cubre. ¿Okay? Y esta sería la gónada o testículo, epidídimo y todas las estructuras vasculares y elementos excretores como lo que es el deferente, por donde salen los espermatozoides. Y aquí está entonces la bolsa escrotal y su testículo. ¿Okay? Si esa comunicación, cuando el niño nace, que inhala la primera bocanada de aire, muchos orificios deben cerrarse, muchas cosas deben obliterarse. Dentro de ellos, a nivel cardíaco, está el agujero oval. En la parte umbilical están esas estructuras que va a ser ligamento redondo. Y acá, esto también debería obliterarse. ¿Okay? Por esa razón, ustedes van a, recuerden algo, ustedes van a ser médicos generales, pero papá y mamá y todos los vecinos creen que ustedes son pediatras, cardiólogos, cirujanos. De hecho, todavía a mí me ocurre, llega un familiar, dice, John, mírame el electro que yo fui ayer para el cardiólogo y me dijo eso, pero yo confío en vos. ¿A qué fuiste para el cardiólogo? Si yo no soy cardiólogo. ¿Okay? Pero bueno, eso no se lo va a sacar nadie de la mente. Le van a llegar. Entonces, usted tiene que tener una orientación de muchas cosas. Esa es la razón por la cual el cirujano pediatra te dice, no vamos a operar la hernia umbilical o testicular, inguinal, hasta que tenga la edad escolar. Porque si no ha cerrado, dale chance que puede cerrar. Lo normal es que cierre de una vez, pero si no cierra, los primeros 2 años. Entonces, la mayoría de los niñitos nacen con hernia umbilical. Ese anillo umbilical va a cerrar. No es necesario operarlo recién nacido, hay que esperar la edad escolar, 2 años. ¿Okay? Y lo mismo ocurre aquí. Eso va a obliterar. Esta comunicación va a obliterar y esta también va a obliterar. Entonces, nace el niñito, tiene la bolita así, llena el líquido. ¿De dónde viene ese líquido? Aquí tiene que existir un líquido. Esto es una cavidad virtual, como lo es la boca, que se hace real cuando le introduce un alimento, una bebida. ¿Okay? Y esa cavidad virtual está llena de un líquido que se llama líquido peritoneal. Es amarillo clarito. ¿A qué se parece? A la orina. ¿Y a qué más se parece? Si yo agarro sangre y la pongo en un tubo y la centrifugo, se forma plasma y la celularidad debajo. ¿Por qué? Porque la orina es un filtrado de la sangre, por eso tiene ese color. Y esto también es un exudado de la sangre, de todas maneras que tendrá el mismo color. ¿Okay? Tiene proteínas, tiene electrolitos, tiene elementos propios de la sangre. ¿Okay? Entonces por eso tiene el mismo color. Y entonces el niñito nos dice a la mamá, cuando yo lo acuesto, la bolita se le recoge. Pero si lo pongo en esta postura, ¿verdad? Se le vuelve a llenar. ¿Qué quiere decir? Que está bien. Y si yo lo acuesto el líquido, se va a acá. Y si lo paro, el líquido va a caer, porque es la parte más baja. A esto se le llama hidrocele, porque es agua y líquido hidro, cele comunicante. Esa misma madre, cuando llega el niñito de 2 años, te dice, doctor, esto está peor. ¿Por qué está peor? Porque cuando él nació, yo lo acostaba y la bolita se le bajaba, se le recogía, estaba normal. Pero ahora lo pongo de cabeza y la bolita sigue llena, ya bolitero. Y el líquido que queda ahí, ¿para dónde pasa? Y ese es el hidrocele no comunicante, ese es el que se pega. Ahora sí lo pego, le saco ese líquido y ya está. No le va a volver a llenar, porque ya lo ¿okay? Por eso hay que esperar desde el ocular. Y lo mismo ocurre con la gente modificada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un paciente en una postura lateral y luego frontal. ¿Okay?
representa la columna, ¿verdad? Dorso lumbar, ¿ok? Y vamos entonces a ver que tenemos una zona retroperitoneal, una zona anterior, ¿ok? Y la paramos aquí. Este paciente tiene cicatriz umbilical, ¿ok? Esta es la piel, ¿ok? Paramos aquí, y esta es la piel posterior, glúteo y glúteo, ¿ok? Entonces vemos que tiene lo que corresponde a un orificio, que así no es para nada recto, es más bien curvo, tiene curvaturas anteroposteriores y tiene curvaturas laterales. Es llamado recto porque fue descrito en cuadrúpedos, en animales de 4 patas, que sí es más recto, pero en el ser humano realmente tiene curvatura y ese es el recto. Pero vamos a llamarlo recto porque así sale el destino. ¿Okay? Además de eso, tenemos otro orificio aquí, ¿verdad? Que es el orificio cervical. Cuando hablo de cervical me refiero al útero. Y tenemos un órgano en anteroverso flexión, ¿okay? Y tenemos otra estructura aquí, que sería la vejiga urinaria, ¿okay? Y esa vejiga urinaria tiene una estructura evacuatoria que sería la uretra. Y eso es una mujer. Y por supuesto, esto está representando la vagina, el introito vaginal. ¿Okay? Esto sería la piel. ¿Okay? Y acá, entonces vemos el peritoneo. ¿Okay? Y lo dejamos hasta ahí. Si nosotros colocamos a ese paciente en un burro ginecológico, vamos a quitarle el glúteo. Quisiera yo vivir en el tiempo que no había celular. Si nosotros colocamos a esta paciente en una función de litotomía, se llama litotomía porque antiguamente por ahí se sacaban los carros. Esta sería la tierra. Este es el abdomen, o sea, esto, cicatriz umbilical. ¿Okay? Entonces, si ese es el abdomen, esto sería o representaría los genitales externos, el introito vaginal, orificio uretral, de arriba hacia abajo, 3 orificios: uretral, introito vaginal y el ano. ¿Okay? Monte de Venus, ¿okay? Clítoris. ¿Okay? Para colocar una sonda, que ustedes lo van a hacer ahora en la emergencia, por favor, identificar clítoris. En el hombre no se sigue, en la mujer, clítoris. Primer orificio, al aperturar los labios menores, los labios mayores están en usted, los labios menores, ven. Primer orificio, es pequeño, es anterior y esto es posterior. Entonces, anterior y el otro orificio, por favor, no colocar la sonda, colocar recto, y el ano. Entonces resulta que esto, que es vagina, guarda comunicación, porque aquí están las trompas. ¿Okay? Y la trompa es un tubo, una manguera con luz, y aquí está el ovario. Intraperitoneal. Libera su óvulo, lo suelta aquí, se queda la trompa, tiene fimbrias, que son múltiples brazos que permiten movimientos holísticos de afuera hacia adentro, y tienen pequeños cilios, porque cuando el espermatozoide, que es una célula con flagelo, tiene movilidad propia, llega aquí, se mete en el interior del óvulo, pierde el flagelo. Ahora solo lo vamos a permitir la movilidad dada por los cilios y los movimientos holísticos peristálticos que tenga la trompa, o el tubo, hasta llevarlo hasta el útero en la porción del fondo donde debería implantarse. Esa es una implantación normal. Las implantaciones anormales nos las va a dar quien hable de abdomen agudo hemorrágico, Rosa, que es la que nos va a dar. ¿Quién es Rosa? Y nos va a explicar sobre los embarazos ectópicos, partiendo de ese, o de ese principio. Entonces resulta que además de eso, nosotros tenemos como órganos en el cuadrante superior derecho el hígado, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Porque vemos un hígado que así. Eso es un hígado. Y vemos que además de eso, tenemos el esófago abdominal, tenemos el estómago cubierto parcialmente, ¿verdad? Por
hígado, tenemos el ángulo, ¿ok? El ángulo de 3, seccionamos y vemos aquí que aquí está apéndice, ciego, colon ascendente, flexura hepática, aquí está el vaso, flexura esplénica, siempre tiene esta forma, con una inclinación, porque el ángulo hepático es más bajo que el ángulo esplénico. ¿Okay? Sigmoide, ampolla y A, recto y A. ¿Okay? Y aquí están todas las asas delgadas hasta llegar a la válvula ileocecal. Frontalmente es así, lateralmente vemos entonces hígado, ¿verdad? Entonces vemos aquí cámara gástrica, esto es muy grande, cámara gástrica, colon lo pintamos entonces de esta forma para diferenciarlo del estómago y múltiples asas delgadas, múltiples. ¿Okay? Todos los cortes de asas delgadas son un corte diferente al frontal. Y vemos entonces que el peritoneo, si nosotros tenemos aquí la oportunidad de ver que este es el músculo diafragma y que nos divide la porción abdominal de la porción torácica, resulta que si nosotros logramos hacer la topografía abdominal, nos damos cuenta que si yo me paro así, yo tengo una topografía abdominal y divido el abdomen en 9 cuadrantes. Medicina interna lo divide en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo, trazando una línea imaginaria por todo el centro, que pasa a través de la cicatriz umbilical. ¿Okay? O lo hace otra línea a nivel umbilical y dividiéndole en mi abdomen superior y en mi abdomen inferior. Y ahí están los 4 cuadrantes grandes, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, inferior derecho y inferior izquierdo. Nosotros lo hacemos un poquito más complicado, lo dividimos en 9 cuadrantes, utilizando la clavícula, dividiendo en el medio de la clavícula 2 líneas hacia abajo. Y luego utilizamos las crestas ilíacas y el reborde costal. Hipocondrio, derecho e izquierdo, epigastrio. Franco, derecho e izquierdo, mesogastrio. Fosas ilíacas, hipogastrio. ¿Okay? Para ustedes yo sé que eso es fácil. Ahora resulta, si yo hago una laparotomía, otomía es apertura, es exponer, abrir. Ectomía es sacar. Por eso yo hago una colecistectomía, pero para poderla hacer primero hago una laparotomía, aperturo la cavidad abdominal. Láparo es abdomen, abdomen. Por eso yo hago una laparoscopia, meto una cámara en la cavidad abdominal. O puedo hacer una toracoscopia, o una artroscopia. Láparo entonces es abdomen, por eso hago una laparotomía, abro, o una laparoscopia, meto una cámara. ¿Okay? Entonces láparo abdominal. Entonces resulta que yo vengo y tengo un abdomen y lo abro, le hago la laparotomía y me doy cuenta que realmente el hígado está en tórax, en donde externamente yo digo que es tórax, porque internamente yo tracé unas líneas imaginarias, ¿verdad? Y yo digo, bueno, hipocondrio derecho está cubierto por costillas, pero si yo digo caja torácica, todas las costillas, y eso es tórax externamente, pero realmente hay parte del tórax en la que está, las costillas llegan hasta aquí, y el diafragma es quien realmente hace un límite, y del diafragma se activa el tórax, y esto cuando está cubierto por costillas de abdomen, al hacer la laparotomía, y vemos que ahí está el hígado, y que también está el vaso, y que es casualidad, no, es que son órganos tan débiles, tan lábiles, que si le hago así, sin protección de costillas, sino que estuvieran aquí, yo los golpeo así, los pongo a sangrar, porque son muy lábiles, todos han comido hígado, es muy lábil, muy débil. Si yo lo hago así, van a sangrar. Entonces, las costillas tienen una función protectora para órganos macizos, para isquematosos, como el hígado y el vaso. ¿Okay? Como les dije, y recordando esto, el peritoneo es esta bolsa, ¿verdad? Que está cerrada. Tengo que abrirle en un punto, y no importa si comienzo aquí, atrás, nunca adelante siempre va a estar cerrado, o comienzo arriba o comienzo aquí. Donde comience será lo mismo, al final lo van a detallar. Pero tengo que abrirla, y la abro aquí, para poder empezar a meter vísceras. ¿Okay? Y empiezo y me doy cuenta que esa hoja, una se va por detrás,
y otra se va por delante. Y peritoniza el hígado. Y llega aquí. Y de ahí tiene que buscar saltar por otro lado porque ya no hay pared para donde brincar. Y no, entonces es este peritoneo que va por delante, este, y el de por detrás no lo vamos a ver en una vista frontal. Pero llegan a este punto, en donde todas las fibras se concentran aquí desde adelante, ¿verdad? Y dicen, ¿ahora para dónde voy? Tengo que saltar para el estómago y saltan para acá para el estómago. Y hacen esto. ¿Ok? Lo hacen tanto por delante como por detrás. Y envuelven al estómago tanto por delante como por detrás. O sea, forman una tapita por aquí, otra vez por detrás y llegan a este borde, curvatura mayor. ¿Okay? A esto entonces lo llamamos epiploma. Ese es el epiploma menor. Y tiene tres partes. El epiploma menor tiene tres partes. Y lo vemos en esta zona. ¿Recuerdan que dije que hay una triada portal? Colédoco, arteria hepática y la gran vena porta, que está por debajo de las tres, es la más gruesa. Ese es el pedículo hepático, que va a llegar al lugar donde entran los vasos en un órgano que se le denomina íleo. Todo órgano que lleguen los vasos allí se llama íleo. Entonces, este es el íleo hepático, pedículo hepático, y a esa zona se le llama pars o parte pediculada, porque lleva el pedículo. Esta es la parte pediculada o parte pediculada. Cuando nosotros estudiamos el esófago, nos damos cuenta que él tiene un elemento nervioso que desciende desde arriba por todo el esófago, uno anterior y otro posterior, que es el nervio vago, y que termina en una pata así llamada pata de ganso, pata de cisne, pata de pollo, pata de paloma. Se divide en ramas, parece una pata, ¿ok? Y este es el nervio vago. Todo elemento que se contraiga necesita esa autonomía. El sistema vegetativo, autónomo, simpático y parasimpático, y lo lleva el vago. De manera que ustedes saben que aquí está la vesícula, ¿verdad? Y la vesícula tiene musculatura en el fondo. En el cuerpo no hay y en el bacinete tampoco. De manera que en una estructura, si no tiene músculo en el cuerpo, es más de reservorio, porque si no hay músculo se deja dilatar para almacenamiento de líquidos. Pero el fondo sí tiene músculo, porque en alguna manera hay que sacar ese líquido, ¿verdad? Cuando sea necesario. Y ese cuando sea necesario es porque ustedes se comen el pastelito, porque la bilis se utiliza, y lo veremos con detalle cuando veamos su síndrome entérico constructivo, que nos lo va a dar Levi. ¿Quién es? Levis Lovino. Entonces va a ser importante que nos va a hablar de todo eso. Y se contrae por medio de la acción enzimática de una enzima llamada colecistoquinina, que por vía nerviosa, o sea, ahora es un nervio. Ese es el nervio que pasa por aquí, se va por aquí para la vesícula. Nervio cístico. Y esa es la parte condensa, es dura, esa zona es dura. Esa es la parte condensa. ¿Y qué contiene el nervio cístico? La parte pediculada que contiene la triada portal, arteria, vena y colédoco, o vía biliar. Y esta zona solo hay peritoneo, uno anterior y otro posterior, como lo ven aquí, uno anterior y otro posterior. Puedo atravesarlo con el dedo y caer entonces en una zona anatómica quirúrgica llamada trascavidad de los epiplones. ¿Okay? Par flácida, no hay nada de flácida. ¿Okay? Es una forma de abordar páncreas. Para nosotros de importancia los cirujanos. ¿Okay? Ya después que vuelvo al estómago, por delante y por detrás, me paro entonces en la curvatura mayor, curvatura menor. Y no tengo más nada que hacer, entonces me gusta frente y hago esto. Y bueno, ¿qué más voy a hacer? Me tengo que devolver y se devuelve. Y se devuelve. Y llega aquí, en el colon. Quiere decir que esto que sale, se despega de la curvatura mayor, forma el epiplón mayor. Y se devuelve y llega aquí, al colon, transverso. Y lo tapiza. Y lo tapiza. Es importante que en este punto recordemos
y aquí está la aorta, y aquí sale el tronco celíaco, y aquí está la gástrica izquierda. Mundo, cardia, esófago, cardia, esófago, tuberositaria anterior, vasos anteriores y vasos posteriores, como lo hace el epiflón, el peritoneo, por delante y por detrás. Y que de aquí que sale la arteria hepática común, ¿verdad? Que da la gástrica derecha y se une. ¿Okay? Y que también sale la gastroduodenal y se divide en gastroepifloica, ¿verdad? En este caso derecha, y se va a unir con la que venga de allá. Y la pancreático-duodenal, para aquí que está la cabeza del páncreas. ¿Me siguen? Sí. Que se va a unir con la otra que viene de aquí, que es de la mesenténica, la pancreático-duodenal inferior. ¿Okay? Y que además de eso también sale del tronco celíaco, sale la esplénica. ¿Y que hace esto? Se divide por la superior y por la inferior. Que da los vasos cortos y que da la gastroepifloica izquierda. Fíjense que estas gastroepifloicas están en el curvatura mayor, o sea, están aquí. Y por eso hay vasos al estómago, gástricos y epifloicos o mentales para todo el epiflón mayor. ¿Ok? Epiflón mayor. Por eso se llama gastroepifloica y por eso se llama epiflón, porque une. Esto con esto lleva vasos en la parte vesicular. Esto con esto lleva muchos vasos, los gastroepifloicos. ¿Okay? Si lo corto, sangra. Y esto sigue siendo epiflón, pero a este le llamamos epiflón mayor. El colon, después de ser cubierto, tapizado, el colon transverso, entonces se va hacia la pared. Se va hacia la pared, porque por aquí se va a nutrir el propio colon. ¿Okay? Entonces esto forma un qué? Meso, ¿verdad? Forma un meso. Como este del colon se llama mesocolon. Como que parte del colon es el transverso se llamará mesocolon transverso. Y es precisamente el mesocolon transverso quien me divide a mí el abdomen laparotomizado, o sea, un abdomen abierto es un cilindro, me lo divide entonces, y ahora yo digo que este es el mesocolon transverso, ¿correcto? Este es el espacio supramesocólico y este es el espacio inframesocólico. ¿Por qué hablo de supra y meso? Porque si lo veo de lado, veo que el líquido que caiga aquí no desciende, sino que se va por la corredera parietocólica. ¿Cuál es la corredera? El declive. Si cae el líquido aquí, ya sé que hay un nivel de peritoneo que no lo deja pasar por acá. El líquido no le queda otra que cubrirse por aquí y se va acá. Ejemplo, el que vaya a dar abdomen agudo perforativo va a ver que el diagnóstico diferencial de apendicitis es con una úlcera péptica perforada. Apendicitis aguda inicia con dolor epigástrico y luego se va hacia la fosa ilíaca derecha y ya los demás síntomas los veremos cuando veamos apendicitis. Una úlcera duele aquí porque aquí está la úlcera, pero cuando se perfora hay una pequeña calma y luego duele en fosa ilíaca derecha, porque si se perfora esto, el líquido dolió porque era la úlcera, se perforó, ¿qué cae aquí? Líquido ácido, se va por aquí. Si yo corro en un medio caliente no me quemo tanto, ¿verdad? Corro, pero si me paro, ahí es donde me voy a quemar. El líquido corrió, no quemó por aquí porque eso viene corriendo. Y aquí hay una fosa, porque aquí el hueso ilíaco es realmente una cavidad, ¿verdad? Pélvica. Ahí se detiene el líquido y va a quemar ese peritoneo. Ahora duele allí. Entonces la úlcera pélvica duele en el epigastrio y luego duele en fosa ilíaca derecha. Y da manifestaciones de irritación peritoneal. Por eso la apendicitis se parece, hay que hacer el diagnóstico diferencial con úlcera pélvica. Esa forma de detallar los diferenciales es lo que quiero que hagan con cada uno de los seminarios, porque nada me vale a mí que me digan apendicitis aguda, se diagnóstico diferencial con infección urinaria, con úlcera, con pancreatitis, con esto, pero ¿por qué? Detallar por qué, así utilicen 5 o 4 para no hacerlo tan extenso. Con úlcera, por esta razón, en verdad se parece. Por eso debo diferenciar. ¿Okay? Y así con cada uno de ellos. Y se me forma entonces esa separación, y hablo de espacio supramesocólico e inframesocólico. Resulta que a nosotros los cirujanos nos gusta delimitar tanto las cosas, que yo digo, bueno, ese espacio supramesocólico es muy grande. Vamos a dividirlo en problemas quirúrgicos del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Quién me hace esa segmentación? El ligamento que está aquí y que luego se convierte en redondo. Ahora veremos.
vaso supramesocólico derecho o izquierdo. Una patología del vaso izquierdo, supramesocólico izquierdo, y así de vesícula derecho. Y además también veíamos, borramos lo del colon, necesito otra pizarra, que el colon en su irrigación, yo tracé la línea de la mesentérica así, ¿se acuerdan? Porque la mesentérica nace aquí y va para acá, a dar sus vasos, y ya lo otro ya lo vimos, ¿ok? Y me divide el espacio inframesocólico en derecho e izquierdo, ¿ok? Esa es la división topográfica de un paciente laparotomizado. Supramesocólico y inframesocólico, y a su vez en derecha e izquierda cada uno de los dos. Y me doy cuenta que dejó por fuera todas estas estructuras inframesocólicas. Hablamos de los peritoneos y sus despliegues supramesocólicos. Vamos ahora a bajar. Puedo empezar por aquí como puedo empezar por aquí. Da igual. Vamos a empezar por abajo. ¿Okay? Si empiezo por debajo, me doy cuenta que el peritoneo cubre la vejiga. Borramos el ovario porque ahorita no me hace falta. Él está dentro de la bolsa, no lo vamos a tocar. Cubre la vejiga en la cara posterior. ¿Okay? Hace un pequeño fondo de saco y sube a pisar el útero. ¿Okay? Y cubre todo el útero y su trompa solamente queda por fuera. La boquita de la trompa que es lo que va a comunicar con el exterior. ¿Okay? Cubre el útero y se va hacia atrás. Y hace otro fondo de saco y cubre parte del recto. Entonces me forman estructuras muy importantes. El fondo de saco anterior, el fondo de saco vesico-uterino, vejiga y útero vesical, como sea, es anterior. ¿Okay? Y se me forma otro fondo de saco posterior y que es más abajo además. Si yo tengo líquido, primero ¿dónde se va a llenar? Atrás, o el fondo de saco de Douglas, o también puede llamarlo el fondo de saco recto uterino o útero rectal, como quieran. Lo importante es que sepa que va detrás, que es más hondo y por lo tanto primero se va a llenar de líquido allí. Si yo le coloco un espéculo a esta paciente, han hecho una espectroscopia en algún momento, es meter un instrumento que separa el introito vaginal y ven hacia adentro la vagina, y en el fondo de la vagina, o sea, vamos a ver esto, en el fondo de la vagina van a ver el cuello uterino. ¿Okay? Entonces, esta zona, yo agarro una pinza que llaman pinza Posi, muerdo el labio inferior, ¿verdad? Y lo levanto. Quiere decir que esto lo llevo para acá y expongo este fondo de saco. Si el paciente tiene una hemorragia abdominal, porque se rompió un ovario que está dentro, porque se rompió alguna estructura y sangre que cae aquí, si el ovario está aquí, adentro, y sangre líquido queda adentro, ¿cómo puede haber, o otra cosa es que tengo un embarazo ectópico aquí, y sangre? La sangre cae dentro de la cavidad peritoneal, o sea, aquí, en esta bolsa. ¿Cómo puede haber cooling? Equimosis periumbilical. No existe. No existe. No da. La sangre está dentro de la bolsa. ¿Cómo va a salir? ¿Y cómo va a dar manifestaciones de sangrado lateral del entorno? No da. Solo lo dan los sangrados retroperitoneales. Y lo hace pancreatitis necrohemorrágica, aneurisma disecante de aorta roto, que también está retroperitoneal. Por lo tanto, si tengo un vaso sangrando por aquí, diseca subcutáneo y llega aquí, retorno. O, les dije del ligamento, si nosotros hacemos esto, vista lateral, ¿verdad? Peritoneo y peritoneo, ¿verdad? Esa sangre viajando por el retroperitoneo va a la cicatriz principal. Y por eso se puede manifestar como cooling periumbilical. ¿Ok? Pero nunca sangrados peritoneales nos van a dar manifestaciones subcutáneas, porque esto es una manifestación subcutánea, sangre depositada subcutánea. ¿Okay? Y por supuesto, esta raíz del mesenterio que va a dar irrigación a todos los vasos intestinales por la mesentérica, pero también tiene que separarse de la raíz. ¿Okay? Y pisa, peritoniza todas las vísceras delgadas y así. De manera que yo puedo comenzar por aquí,
pero la continuidad siempre será la misma. ¿Okay? Por donde yo comience, eso tiene continuidad. ¿Okay? Ese es el comportamiento del peritoneo, y así entonces tendré que el colon, el ascendente y descendente, son peritonizados y son los de mayor discusión, porque si tú lo ves de frente y lo ves brillantico aquí, parece que estuviera retroperitoneal. Ejemplo, imagínense que esto es una bolsa transparente, el peritoneo es transparente, y este es el colon, y tú ves así el peritoneo, y este está así, parece que estuviera por fuera, pero realmente tiene lo que se llaman fascias de coalescencia. Ejemplo, este es otra vez la bolsa peritoneal, este es el colon, ¿verdad? Dentro de la cubierta peritoneal que se le forma. Y yo te digo, bueno, ahora yo voy a usar este colon aquí a la pared, lo voy a llevar acá. ¿Okay? Sin quitar ninguna envoltura ni nada, lo voy a llevar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a suceder lo siguiente. Esto se queda igual, es esta estructura, ¿verdad? Pero ahora yo voy a llevar el colon acá. Ya no lo quiero ahí, sino pegado a la pared, como colon ascendente o colon descendente. Y yo lo veo que está cubierto de peritoneo y además está así. Se forma aquí esta unión entre este peritoneo parietal y este peritoneo visceral. Y pareciera que solamente estuviera cubierto por delante, pero yo lo puedo despegar de la pared y llevarlo hacia acá. Y él tiene cubierta peritoneal y también el peritoneo parietal. ¿Okay? A esta unión entre dos peritoneos, tanto el visceral como el parietal, es lo que se le llama fascia de coalescencia o fascia de unión peritoneal, donde se une un peritoneo visceral con un peritoneo parietal, dando apariencia que estuviera por detrás del peritoneo, pero realmente debe estar cubierto de peritoneo. La explicación es muy sencilla, esto forma por fuera. ¿Cómo va a estar por detrás algo que se formó fuera y tuvo que entrar luego a cavidad abdominal? ¿Okay? El hígado pesa 1.5 kilos, o sea, 1,5 kilos, 1.500 gramos, y no se cae. Está localizado en el hipocondrio derecho y pesa tanto y no se cae. Medio de fijación hepática. ¿Okay? Resulta que este señor tiene, anotar, ligamento coronario anterior, coronario posterior, triangular derecho, triangular izquierdo, ligamento falciforme, ligamento redondo. Son los elementos ligamentarios o los repliegues peritoneales que lo mantienen unido y no se caiga. Y además de eso, su medio de fijación principal es vascular. Vena cava, vena suprahepática, pedículo hepático. Dicho así, es como mucho, no se entiende, es un poquito complejo. Pero ahora analizamos. Llega la teta, sale, porque realmente de allá para acá, la vía biliar, y llega la vena porta, que va por detrás. Ese es el pedículo hepático, lo vamos a mantener, le va a dar firmeza. ¿Quién forma la porta? Francesca, ¿verdad? La vena porta viene en formación de la vena cava. No, ya, vena cava. No lee de la cava, porque no es la cava. Mesentéricas, superior, inferior y esplénica. En la cabeza del páncreas, en la porción posterior, se forma la porta. Y llega el hígado, o sea, haciendo ya esto un disparatero, aquí está el páncreas. ¿Okay? La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, ¿verdad? Y la vena esplénica, todas se unen en este punto y forman la porta, que va, y por eso quita la porta, que va para acá. Y va a dividirse en dos, para ir a llevar sangre al hígado, se divide en dos. Además de eso, entonces me divide este hígado en una porción arriba y una porción abajo. Además de eso, tengo una vena cava, punteada aquí. ¿Okay? Esta es la vena cava. ¿Okay? Y llega aquí a la aurícula derecha del corazón. Y esa vena cava va a recoger la sangre que se le llevó al hígado por la arteria, por la vena. ¿Okay? Y él lo hace por medio de 3 venas.
vena suprahepática, derecha, izquierda y media. Entonces ahora tengo ya otro medio para fijar el hígado, está anclado a la vena cava, a la vena suprahepática y el pedículo. Ahí está sujetado, ¿ok? Y esa misma vena me sirve para dividir en 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7 y 8 segmentación hepática. Enseguida tengo la segmentación hepática. Esa segmentación hepática está descrita por unas personas muy ilustres llamadas Suárez, Jiménez y Quinault. Por eso se llama segmentación de Quinault. Fueron 3, pero solo mencionan a Quinault, no sé por qué. Entonces resulta que la principal medio de fijación del hígado es esto. Pero le dije unos ligamentos. ¿Cuáles te dije? Coronario anterior, coronario posterior, triangular anterior, triangular derecho, izquierdo, ligamento falciforme y redondo. ¿Cómo aprender? Es complejo, derecho, izquierdo, anterior, posterior. Bueno, yo voy a mirar el hígado desde aquí, desde arriba. El falciforme es muy fácil. Aquí está, ¿verdad? Y se va a convertir en redondo. Eso me lo fija la pared, ¿okay? Ese ya está. Pero yo voy a mirar el hígado desde arriba. Si yo miro el hígado desde arriba, lo veré así. En donde esto es izquierdo, porque es la parte más finita, y esto es derecho, es la masa más grande. Entonces se ve así. Así se ve. ¿Okay? Esto es anterior. Y esto es posterior. ¿Okay? O sea, esto es anterior, esto es posterior. Y lo estoy viendo desde arriba. Quiere decir que voy a ver esto, una zona desnuda. Una zona desnuda en donde esto que es anterior, que representa esto, y esto que es posterior, que representa esto. Ligamento coronario anterior, ligamento coronario posterior. No puede quedar así, tiene que confluir en un punto. Y confluyen y forman un reforzamiento lateral. Triangular izquierdo, triangular derecho. No es más que los repliegues peritoneales que se tienen que despegar en algún punto del diafragma para irlo a envolver. Ligamento coronario anterior y posterior, la hoja peritoneal anterior y posterior. Y en algún punto ellos tienen que confluir, porque ¿cómo queda abierto todo eso hasta allá? ¿No? Triangular derecho, izquierdo, triangular derecho. ¿Okay? Esos son los 6 medios de fijación ligamentarios que tiene el hígado, estos 4 más, este y este, y los elementos vasculares. Por esa razón él no se cambia. ¿Okay? Mucho. ¿Se va a entender? Sí. Todo se va a volver a ver con seminario, con clases, con repasos que hacemos. ¿Okay? Así que no se asusten. No se asusten. ¿Qué dudas tienen? Peritoneo o repliegues peritoneales. ¿Qué dudas tienen? Las que quieran. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? ¿Qué anotaron de que no sabía que era esto? A ver. Hay otra cosa que también creo que es importante, y bastante importante en el tema del hernia, que son, o sea, toda la musculatura que hay que atravesar del pie a llegar a peritoneo. O sea, entonces eso también me parece Bien. bastante interesante. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a ver ese curso. Me parece interesante ese curso. Pero se meten a todos, ya verán ustedes. Porque es complejo. Cada vez que ustedes entren a pabellón, van a detallar y van a ver en su experiencia visual y en físico lo que yo les voy a describir ahorita aquí, de los planos anatómicos quirúrgicos, desde afuera hacia la parte interna. Y se ve claramente y muy bonito cuando hacen una buena hemostasia. Y vamos entonces a empezar desde afuera hacia adentro. ¿Okay? Suponiendo que esta es la cavidad peritoneal, ¿okay? Esta es la cavidad peritoneal, y aquí está la víscera, ya lo que ya hemos visto. ¿Okay? Entonces vemos de afuera hacia adentro, piel. ¿Okay? Y vamos a describir un abdomen también de lado, pero también frontal, en donde vemos un manubrio external. ¿Okay? Vemos un mango y un cuerpo y un apéndice cifoide. ¿Okay? Y vemos una sínfisis del pubis. ¿Okay? Una sínfisis del pubis. Su tubérculo lateral
la espina asiática, ¿ok? Y vemos una cresta ilíaca, espinas ilíacas anteriores superiores, y posterior inferior, ¿ok? Y vamos a darnos cuenta que son 7 las costillas, ¿verdad? Verdaderas, y que las otras forman lo que uno llama el reborde costal, porque no se une directamente al esternón, sino a la costilla siguiente. Ejemplo, así. Y después viene otra y se une a la siguiente. Y no forma el reborde costal en la que se quitó Shakira. Entonces, tenemos la clavícula, tenemos crestas ilíacas, tenemos línea media y podemos hacer la división topográfica de bordes costales, crestas ilíacas. ¿Okay? Y nos da los flancos, hipocondrios, fosas ilíacas. Ahora resulta que músculos importantes para esta descripción es un músculo que tiene inserción superior e inferior, y lo es el músculo que todos tenemos, solo que ocultos, y muy oculto a veces en el inframundo, que es el recto anterior del abdomen. Es un músculo poligástrico, quiere decir que tiene vientres, segmentaciones, ¿okay? En donde entre masa muscular y masa muscular hay tejido tendinoso, ¿okay? Y son 2 vastos, y esos son los cuadritos que todos tenemos, solo que cubiertos y protegidos por grasa para que no se nos vaya la piel. Además de eso, en la parte inferior tenemos un músculo que es piramidal de esta forma y de otra forma, que son los piramidales. Músculo en el hombre rudimentario, no tiene utilidad, pero que es bien desarrollado en los marsupiales. Eso representa la bolsa en los canguros, el koala, la bolsa. Este músculo. En nosotros no tiene utilidad, pero está presente y se ve en cirugía, lo podemos ver. Son músculos rudimentarios, no tienen función para nosotros. Este sí, un músculo anterior, simétrico porque tiene un vasto de este lado y otro de este lado, eso se llama simétrico, pero que no tiene aponeurosis, carece de aponeurosis. ¿Quiénes le dan aponeurosis? Los músculos laterales, llamados los músculos laterales, son simétricos, quiere decir que si hay uno de este lado, hay otro de este lado. Y esos músculos entonces van a ser oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso de oblicuo. Entonces resulta que esta es la piel. Y ahora viene de externo a interno, primero el oblicuo mayor. Tiene una disposición en este sentido. De arriba hacia abajo, o céfalo-caudal, de atrás hacia adelante, póstero anterior, y entonces lo hace así. En las personas que son atléticas, se ve claramente. La disposición de la fibra son así. Céfalo, caudal, póstero, anterior. Y llegan a este punto. Al llegar a este punto, curiosamente que sucede algo diferente que la región inguinal, pero no se lo vamos a adelantar todavía. Eso es la R. Y al llegar a lo que uno llama el borde lateral externo del recto, o sea, el lateral aquí, no solo recto, ¿verdad? Cuando llega aquí, se comporta de manera diferente porque esto lo dividimos en tercios. Si lo divido en tercios, quiere decir que lo voy a dividir en 3. Este es un tercio, este es otro tercio y este el otro tercio. ¿Okay? Este es un tercio, este es el otro tercio y este es el otro tercio. 3 tercios. ¿Verdad? Los 2 primeros tercios se comportan igual. O sea, que el límite realmente va a ser aquí. Por eso uno dice, las fibras aponeuróticas se comportan de una forma en los 2 tercios superiores con relación al tercio inferior. ¿Okay? ¿Y cómo lo hace? Bueno, supongamos que yo tengo un cuchillo y yo corto aquí. O sea, en la unión, los 2 tercios superiores. Y agarro otro cuchillo y corto aquí y se los muestro así. Y les muestro así. Y ustedes verán entonces el recto anterior, lo verán entonces. ¿Qué estamos viendo? Este vasto y este vasto, este vasto y este vasto. Nada. ¿Ves? Sin aponeurosis, no tiene. Parece de aponeurosis.
Entonces viene el oblicuo mayor, que lo voy a pintar en verde. Ese oblicuo mayor, bueno, en rojo que lo vean la diferencia. Y hace esto. En el tercio superior, el oblicuo mayor que es más anterior. Esto es anterior, esto es posterior. O sea, esto ve para las vísceras, esto ve para las vísceras y esto ve para la piel. ¿Okay? Aquí estaría la piel. Piel. El oblicuo mayor hace esto y se va para la línea media, que es este lado. Y el otro lado también hace lo mismo. Llega aquí y lo envuelve. Y este llega aquí y lo envuelve. Y consiguen en la línea media. Este llega aquí y lo envuelve. Y se consigue en la línea media, también llamada línea alba. La línea que se le pone negrita a las mujeres embarazadas. Capítulo de obstetricia llamado modificaciones gravídicas. Hiperpigmentación de las zonas de pliegue generalmente y la línea alba. Areola, bueno, después se quita, no se preocupe. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado que se consigue en el medio. ¿Ok? Se llama alba porque ahí no hay vascularización. Por esa razón a nosotros nos encanta irnos por el medio, porque ahí no sangra casi. Porque sin vascularización, línea alba o avascular. Por eso le llaman así. ¿Ok? Avascular, sin vascular. Después viene cuál músculo, que tiene una disposición de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y de atrás hacia adelante. O sea que lo hace de abajo hacia arriba, ¿okay? Y de atrás hacia adelante. Y llega al borde. ¿Okay? Y llega al borde. Y al llegar al borde, entonces hace lo siguiente. En los dos tercios superiores se divide en dos y lo envuelve por completo. Se va una por delante y otra por detrás. Y a eso lo hace de la misma forma en el otro lado. ¿Okay? Se divide en dos, una se va por delante y otra se va por detrás. Pero en el tercio inferior, en el tercio inferior solo se va por delante. No se divide, solo se va por delante. ¿Cuál músculo núcleo? Ese transverso es transversal, por eso se llama transverso. Entonces, haces esto. ¿Se da cuenta cómo se forma una verdadera red o malla? Una que viene así, otra que viene así, otra que viene por el medio. Eso es llamada la prensa abdominal. Músculos oblicuos y transversos forman la prensa abdominal. Si como este se contrae en este sentido, el otro se contrae así, el otro se contrae así, al momento de la defecación o alguna avanzada donde deba contraer el abdomen, lo que se le ve es que eso se aprieta de tal manera que forma una prensa abdominal, tanto en este lado como en este lado. ¿Okay? Ese transverso también es el más bajo, llega aquí. Estando en este punto, que es los dos tercios de arriba, ¿por dónde puede ir? ¿Puede ir para arriba? No hay paso. No le queda de otra y se va por detrás. Y lo mismo hace este, porque para allá no hay paso. No le queda de otra. Entonces, en los dos tercios superiores tenemos dos hojas de ponelosis arriba y dos hojas de ponelosis por detrás, de cada recto. ¿Okay? Dos por acá y dos por allá atrás. Pero en el tercio inferior se va por delante. ¿Dónde hay más fuerza? Abajo. Por eso hay hernias epigástricas y abajo no hay hernias hipogástricas. No existen las hernias hipogástricas porque la zona debilitada, porque solo hay dos hojas y abajo hay tres, es arriba, y por eso hay hernias epigástricas. Esto lo vamos a ver cuando yo vea. ¿Okay? Y esa es la disposición de la constitución anatómica muscular. Entonces, piel, oblicuo mayor, oblicuo menor, ¿okay? Transverso, hay una grasa y una cubierta que se llama fascia transversal, que es algo muy débil, hasta llegar después al peritoneo y aquí hablar. ¿Okay? Todas las lesiones abdominales pueden ser abiertas y cerradas. Y lo que denota una lesión o un traumatismo abierto es que algo que tenga una cavidad virtual generalmente o real se exponga con las normas. Ejemplo, yo agarro un cuchillo y se lo clavo a uno de ustedes y le
que lastimo, piel, ¿es penetrante? No, lastimé la piel. Lastimé el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso. ¿Es penetrante? No. El límite es el peritoneo. Si yo no lastimo el peritoneo, esto sigue siendo estéril, por lo tanto es una cavidad cerrada, por lo tanto traumatismo abdominal cerrado. Aun cuando tengo músculos abiertos y todo lo demás abierto, aponeurosis, peritoneo está cerrado. Si lesiono el peritoneo, se me iguala la presión atmosférica con esta presión abdominal y esto ahora sí es una cavidad penetrante, una herida penetrante. Si yo te dijera que de cefálico a caudal me describas todo lo que pudiera tener lesión perforante o penetrante en tu cuerpo, ¿cuáles me mencionas? De arriba hacia abajo. ¿Quién? Un voluntario. Andreina. Nada. Hay cubiertas en el cerebro, entonces tiene una envoltura, ¿verdad? Y tiene un líquido, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Las meninges del líquido. Entonces aquí puede haber cerrado o abierto. El ojo, no salga ahí de la cabeza todavía, el ojo no es una bolsa y tiene líquido, un orbitrio y un acuoso, ¿verdad? Si lo perforo ya es penetrante o no, los traumas oculares pueden ser penetrantes. Cuello. El músculo que delimita es el músculo clatisma del cuello, un músculo cutáneo, y te habla de una lesión penetrante en cuello, ¿sí o no? Y por supuesto, lo más importante que está protegiendo el cuello son las estructuras aéreas y digestivas. Por lo tanto, si tengo una lesión penetrante, estoy sospechando una lesión aérea o digestiva. ¿Okay? Tórax, la pleura parietal. La pleura visceral envuelve el pulmón y el corazón tiene su envoltura que es el pericardio. ¿Okay? Peritoneo abdominal, la pleura abdominal. ¿Qué otra cosa? Las bolsas escrotales. ¿O no se acuerdan de la bolsita que tiene cubierta peritoneal? Esa se llama, cuando ya pasa la bolsa escrotal, se llama túnica peritoneo vaginal. No sé para qué le cambiaron el nombre, pero así se llama. Y puede dar un traumatismo penetrante o no, expuesto o no, abierto o no, del testículo. ¿Okay? Y las articulaciones, porque tienen otra cápsula, la cápsula sinovial. Entonces es un traumatismo de una articulación abierta o cerrada. ¿La qué? La tiroides está por debajo del músculo platino y también representa un tipo de lesión que haya sido penetrante. Para llegar a tiroides tiene que haber platino. ¿Quién hizo la pregunta de la pared abdominal? ¿Te falta algo? ¿Está bien? ¿Qué otra duda? Doctor, me explicó lo de la adherencia. Ajá, viste, por eso es que tienes que preguntar. Porque son tanta información que a mí se me puede pasar. Así es. Si yo corto un ligamento, no sangra, ¿verdad? Si corto un epiploide en un meso, sí. Y si corto una adherencia, no sangra. Entonces se parece al ligamento, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Yo nací con ligamentos. Las adherencias se me forman, son adquiridas por procesos inflamatorios, por cirugía previa. Entonces son tejidos de cicatrización. El otro es tejido mesenquimal, con el que yo nací. La adherencia, aunque se parece, une órgano con órgano con la pared. No sangra, parece un ligamento. ¿Qué diferencia? Adquirida. Horrible, pero era lo mismo. Horrible, pero no. Sí, Sí, está funcionando, se ve que está operativo. Pasar en la linfoma que Ya, eso Lo único que no estaba llamando. ya voy para allá, yo voy para allá. Yo voy para allá. Ok, duele la piel. Me imagino también, o sea, que puede ser lógica, si penetra una cápsula articular que el líquido se nos meta. La articulación también, por la cápsula sinovial. Duda. ¿Qué otra duda? Entonces el ligamento es Se ve algo con igual, lo que o sea, yo el nací. color, Se ve o sea, muy parecido, muy igual. A lo que vean adherencias, o sea, ¿cómo se diferencia así? en la página mía de Instagram, ¿verdad? Para los seminarios tienen fotos que son muy propias para cada cosa. Y te voy a mostrar, es mi nombre, John Hurtado. Y verán cómo una adherencia es tan parecido a un ligamento. Ven y busco una adherencia. Y es la unión de una cosa con otra, en este caso causando un adoneo constructivo. Yo he montado M.